Llega hasta sus hogares Opiniones. Hemos tratado durante toda la semana de hacer un análisis de las áreas más importantes para los ciudadanos salvadoreños en lo que respecta al trabajo de los primeros 100 días del gobierno del presidente Mauricio Funes. Otra de estas áreas, por supuesto, es la seguridad pública, un tema que en los últimos días ha generado una enorme cantidad de titulares, lo hemos visto acá en nuestra franja informativa, y por ende hemos creído importante hacer un análisis también sobre este tema, qué es lo que se ha podido hacer en 100 días, ya como algunos adelantan en diversos análisis, 100 días de trabajo en el área de seguridad versus quizás 20 años de trabajo del Partido Arena en el gobierno anterior. El mismo ministro Héctor Dada adelantaba ayer que el gobierno no podía hacer mucho en el tema de la delincuencia porque se han heredado niveles realmente alarmantes de delincuencia. Pues vamos a meter todo esto en el análisis de esta mañana. Con nosotros el doctor Francisco Bertrán Galindo, exministro de Gobernación y también de Seguridad Pública. Gracias por acompañarnos. Un gusto tenernos. Buenos días, Rafael, un gran gusto. Poder conversar sobre este tema. Placer. ¿Qué análisis hay que hacer sobre esto de la seguridad en este momento, doctor, según usted? Bueno, yo creo que sí hay que enmarcar toda esta conversación en una lógica de largo plazo. Tenemos que comprender algo que, por lo menos yo lo dije hace muchos años, estamos viviendo nuestra posguerra. Mucho de lo que estamos viviendo son secuelas generadas del conflicto. Fueron un conflicto de 12 años, de mucha destrucción económica, generación completa que surgió con nuevos valores dentro del conflicto, es decir, una generación a quien la legalidad no era un elemento crítico de su vida. Hemos tenido todo el fenómeno de la deportación de los líderes de las pandillas en Los Ángeles, que coincidió desafortunadamente con la desarticulación de lo que se llamaban los comandos urbanos, justamente cuando se firman los acuerdos de paz. La suma de los dos fenómenos fue muy explosiva y hizo nacer ese masivo fenómeno que tenemos ahora de las maras. Agregado no solo a eso, hay que agregar las cosas sociológicas y culturales del país. O sea, sí, creo que este es un fenómeno que no lo debemos ver porque llegó el presidente Funes. Eso está desde antes de los inicios del conflicto y ha tenido sus características en cada periodo. En consecuencia, no creo que vale ahora pedirle resultados a 100 días al presidente Funes, ni a su gabinete. De hecho, cualquier cosa que se haga en este momento va a tener efecto probablemente 6 meses después. Es un fenómeno masivo, tiene que ver con población, con seres humanos que combaten al delito y seres humanos los que cometen el delito. Entonces, esos fenómenos sociales no se mueven por 90 días o por 100 días. Sin embargo, dicho esto y dicho también que creo que en la cartera de seguridad y en la dirección de la policía hay personas que conocen el tema, dicho eso, hay que decir también que se han mandado señales confusas. Y creo que en el tema de la seguridad juega la realidad y la percepción. Y cuando se mandan señales confusas, como por ejemplo decir voy a suavizar las medidas en los centros penales, cuando se sabe que desde los centros penales hay toda una red de dirección de delitos de crimen organizado y o de mara, o cuando se dice, por ejemplo, voy a pasar a la policía una jornada de 8 horas, cuando se sabe que no tenemos los elementos suficientes en la calle para poder mantener la presencia física territorial que la policía se necesita, o cuando se desarticula una unidad de análisis de crimen organizado que ha sido tan exitosa contra los secuestros y contra otros fenómenos de análisis de bandas organizadas. Entonces, claro, esas señales son percibidas por la ciudadanía como señales de que se van a ablandar las medidas. Pero lo grave es que no solo la ciudadanía los percibe así, los perciben también los delincuentes, y los delincuentes empujan la puerta. Ahora, pero hay quienes piensan que escoba nueva barre bien, y debía hacerse algo más profundo en ese sentido, una depuración policial, porque ahora estamos viendo que el crimen no solo se trata de delincuencia, estamos hablando de algo mucho más fuerte, que ya invade incluso claro, las estructuras. Pero justamente ahí iba a la siguiente fase un poco por lo que usted decía de los 20 años de Arena y que el nuevo gobierno. Este tema de seguridad, desafortunadamente, desde su nacimiento en los acuerdos de paz, en el conflicto y antes del conflicto,
estuvo dotado de ideologización. De hecho, si usted ve cómo se negocian los acuerdos de paz, se desarma totalmente el sistema de seguridad preexistente, se lanzan a la calle 40.000 hombres que habían vivido los últimos 10 años de la guerra, uno de un lado, otro de otro, y de repente se hace una nueva policía de la nada, y se reforman los códigos penales, se cambia el concepto, se le cambia la función a la fiscalía, es decir, se crea una nueva institución, buena creo yo, pero a la par se le sueltan 40.000 gente que lo que tienen es experiencia en armas y nada más. El resultado es explosivo, que es lo que estamos viendo. Por eso yo llamo a esto las secuelas de la posguerra. Entonces, eso es fundamental. Creo que una de las cosas que podemos hoy tomar ventaja por el hecho de que es el frente el que está en el gobierno, es que el círculo casi ya se cerró. Es decir, ya llegaron al gobierno los que eran los rebeldes en la época del conflicto. Eso nos permite ahora poder sentarnos a discutir el tema de seguridad sin ideología. Y creo que es la base fundamental. Y me parece que lo que ha sucedido en estos 90 días, estas señales que yo le mencionaba, van acompañadas con una actitud de balancear lo que la izquierda siempre dijo que la derecha estaba inclinando la balanza sobre los oficiales que venían del ejército o que venían de los cuerpos de seguridad. Creo que varios de los cambios que hemos visto es como para balancear eso. El problema es que en el fenómeno del balance se genera un vacío operativo, que es lo que creo que la ciudadanía percibe. ¿Cambio de fondo no ha habido? ¿O sí percibe cambios de fondo en esa estrategia de combatir el crimen? Hasta ahora no. Lo que dijo el presidente era básicamente lo que se ha venido haciendo. Esperaría yo que después de ese balanceo que le menciono, esperemos ya realmente cosas más sustantivas y más estructurales. Quizás, como decía, este es el momento de desideologizar y probablemente llamar a las fuerzas ciudadanas. Estaba leyendo un artículo de Salvador Samayoa en ese sentido y pienso que podría ir hacia eso, es decir, llamar a gente como él, como David Escobar, como otra gente que ha estado bastante involucrada en esto para formar un plan de nación en el tema de seguridad. ¿Y cómo desideologizar esto cuando el mismo Ministerio Público no está terminado de armar? Es decir, como complemento o elemento también de la seguridad no tenemos un fiscal general constitucional que vaya en la línea de la cual usted está hablando. Está ideologizada esa elección, tampoco tenemos un procurador general de la República y hay sobre eso una visión ideologizada. Entonces, si uno hace desde el Ejecutivo el análisis, prácticamente le queda muy poca maniobra para convertir realmente en un concepto de país de seguridad pública. Bueno, yo creo que el mensaje tiene que venir primero por el lado de los ciudadanos, como decir, mire, ya párele, como dicen vulgarmente, ¿no? Ya pongamos esto en orden. Esta es una primera señal. Me parece que del lado del presidente se han recibido las suficientes señales como que sí está dispuesto para ir en esa línea. Falta ver los partidos políticos. Creo que tienen que llegar a su agotamiento para después pasar a esa fase práctica de la que estamos hablando. Mi experiencia en el sector seguridad es que cuando las cabezas, tanto de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y el Ministerio de Justicia y Seguridad, o de Seguridad y Justicia, como le llamen, cuando esas cabezas funcionan, no redundantemente, pero sí en coordinación, bajo un mismo concepto, la cosa mejora muchísimo, muchísimo. Porque esto requiere mucha coordinación, requiere mucho concepto de que necesitamos eficacia en todo el proceso, que hay que luchar contra la impunidad, y la impunidad se define como el hecho de que alguien comete un delito y la probabilidad de ser condenado es muy baja. Esa es impunidad. Y contra eso es contra lo que hay que Entonces, por eso mismo, no se puede esperar ganar esta batalla solo con una policía eficiente. No,